Es siempre bueno cantar de las promesas de Dios. Esperamos ese día y hasta ese día, ahora en este día, tomemos nuestras Biblias y abramos en Efesios capítulo 6, verso 10. Recordará que tomamos un receso la semana pasada y estuvimos viendo en Gálatas de no crecer cansados o no cansarnos. Y vamos a continuar ahora en este pasaje de la armadura de Dios. Vamos a comenzar nuevamente en el verso 10 hasta el verso 20. Pablo escribe, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestras espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de abrir mi boca, sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Tengo una regla, no jugaré fútbol. No me pregunte, le diré que no. Para los que hablan español, estoy hablando de fútbol americano, no soccer. Y la razón por la que no juego fútbol no es porque tenga 40 y probablemente me lastime, pero más porque no tengo los zapatos correctos. Esta es mi excusa. No tengo los tachones. Y como mi juego es un juego de carrera, de rapidez, si no tienes tachones que te hagan agarrar al suelo, te resbalas y caes. Y ahora mi regla es no jugaré más. No estoy buscando jugar. No estoy buscando que me regalen tachones, así que no me regalen. Esa es mi regla. Y todo eso para decir que usar los zapatos correctos es extremadamente importante. Los zapatos deben estar hechos para igualar la actividad para la que los estás usando. Hoy estoy usando mis zapatos de predicador y la razón es porque si no me sacarían del púlpito. Es importante de llevar los zapatos correctos y ese es el caso en este pasaje y era el caso en el tiempo de Pablo. Nos continúa llevando a través de la imagen de un soldado romano y seguimos bajando hasta llegar a los pies del soldado. Por supuesto, Pablo habría estado familiarizado con la armadura del soldado romano. No era sorpresa que utilice esta imagen porque estuvo muchas veces encadenado a un soldado romano. Así que quizás habrá pensado, vamos a sacar lo mejor de esto y utilizar esta armadura como una ilustración. Así que Pablo baja hasta los pies y ve las pesadas sandalias que usaban los soldados romanos. Estaban hechas de suelas de cuero que eran como de 2 centímetros de espesor y no las ataban con velcro, sino con unas correas y las ataban fuertemente para que se mantuvieran firmes en sus pies sin importar a lo que les llamaran a hacer. Pero también había otro elemento
en las sandalias y era que estaban agarradas con un tachón para proveer tracción, para que se enterraran mientras ellos peleaban y los mantuvieran firmes. Y ese tipo de agarre es importante. Estamos hablando acerca del fútbol, pero cuánto más importante en una batalla, cuando un soldado se resbala, podría costarle la vida. Así que Pablo escribe aquí que debemos vestirnos o ponernos, o literalmente, como lo traduciría la Biblia de las Américas, calzados los pies con la disposición del Evangelio de la paz. Y de acuerdo a este verbo, eso significa que debemos atar o sujetar. Así que tienen la idea de atar o sujetar nuestros zapatos alrededor de nuestros pies. Como el soldado romano, debemos prepararnos para la batalla al ponernos los zapatos en nuestros pies. Afortunadamente, este verbo calzar está en voz media, lo que nos dice que no es una acción que usted le hace a otra persona. No sería divertido. Y afortunadamente tampoco es un tiempo pasivo o un verbo pasivo, que no es que alguien nos calza los zapatos, sino que está en voz media, lo que significa que nosotros mismos nos calzamos nuestros propios pies. Y también, como los dos versos anteriores, es un participio que modifica al verbo principal que se encuentra en el verso 14, que es estad firmes. Todo eso sirve a la imagen de lo que Pablo estaba tratando de decir. La idea aquí es que debemos ponernos estos zapatos eh, de manera que podamos permanecer firmes contra las maquinaciones y embates del enemigo. Estos zapatos nos ayudarán a mantenernos firmes, así que esa será la aplicación de todo esto. Pero la pregunta es, ¿qué exactamente significa esto? O ponerlo de otra manera, ¿qué tiene que ver estos zapatos del Evangelio de la Paz que nos ayudará a estar preparados para mantenernos firmes contra cualquier cosa que Satanás nos pueda arrojar? Y para responder esa pregunta necesito plantearle tres preguntas más. Así que en esta mañana tengo tres preguntas para ayudarnos a comprender lo que significa ser llamados a atarnos o ponernos los zapatos del Evangelio para mantenernos firmes. Así que la primera pregunta es esta. ¿Qué se entiende por el Evangelio? ¿Qué Pablo tiene en su mente? ¿Qué los escritores de los Evangelios tenían en su mente al escribir el Evangelio? Y ahora tiene sentido que entender la palabra del Evangelio, y aunque creo que usted sabe lo que es, quiero realmente resaltar unas implicaciones del Evangelio. Si realmente nos están afectando como deberían, si realmente has considerado lo que significa. Y comenzando con la palabra en el griego, evangelio, originalmente estaba relacionada con la noticia de alguna gran victoria militar. Cuando alguien ganaba una batalla, alguien venía y proclamaba el evangelio, anunciaba que habían vencido a sus enemigos. Así que los escritores de los evangelios buscaron una palabra que describiera el mensaje de salvación. Eligieron ese término para describir tanto la victoria que tienen en Cristo como la bondad del evangelio de Jesucristo. Así que el evangelio que conocemos son buenas nuevas. Entonces, cuando Pablo utiliza la palabra evangelio, él tiene en mente bondad. El evangelio es bueno. Y saben, no hemos recibido un evangelio malo, un mensaje malo, ni un mensaje aburrido. Tampoco hemos recibido un mensaje antiguo o un mensaje que se pondrá viejo o envejecerá. No, hemos recibido un mensaje, según el testimonio de la Biblia, que es un mensaje bueno en gran manera. El mejor de todos los mensajes.
Si consideramos las palabras por un momento del profeta Isaías, vaya conmigo a Isaías 52:7. No hay duda de que Pablo tenía un poco de este mismo pasaje cuando escribió en Efesios 6:15. El profeta Isaías escribe: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aquí ve todos los elementos de Efesios 6:15. Ahí está la idea de los pies, la idea de paz, la idea de las buenas noticias. Así que el evangelio es bueno porque trae paz y felicidad y salvación, y proclama un mensaje que dice: Dios reina, Él está sobre todo. Entonces los profetas previeron este buen mensaje, así que lo proclamaron abiertamente. Y cuando finalmente llegó el tiempo señalado, los ángeles lo anunciaron. Y lo hacen de una forma similar. Lucas 1:19. Y el ángel le dijo a Zacarías: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y ese es parte del anuncio. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. O literalmente, traerte el evangelio. O considere la escena inicial del ministerio de Jesús. Puede ir conmigo a Lucas capítulo 4. Quiero que vea esto conmigo. Todos sabían quién Jesús era. Sabían que era hijo de José. Y en ese punto Jesús iba a usar una profecía del libro de Isaías para comenzar su ministerio. Y también vemos cómo Jesús entendió el mensaje que él vino a traer. Lucas 4:16. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró a la sinagoga como era su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Eso es como bajar el micrófono en ese punto. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. En otras palabras, quizás en la manera en que él enfatizó los pronombres, pudieron pensar que él hablaba de él mismo. Y él comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Pero qué dijo? Yo he venido a proclamar buenas noticias. Tengo buenas noticias para todos, para toda clase de gente, para los pobres, esclavos, ciegos, oprimidos. Estoy aquí para proclamar el favor de Dios. Tengo buenas noticias. Ahora, si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, la noticia que Cristo vino a proclamar habría sido una noticia muerta, nula. Ya no sería más buena, sino vana. Y como hubiéramos esperado, el mensaje moriría y los discípulos hubiesen vuelto a sus vidas antiguas. Pero por supuesto no lo hicieron porque Jesús no permaneció muerto, ni tampoco el mensaje que vino a proclamar. Jesús resucitó y ha mandado, el Cristo resucitado
ha proclamado que vayamos y proclamemos las nuevas buenas. Marcos 16:15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Usted vaya donde quiera que usted está, cualquiera que escuche, proclame el mensaje del evangelio. Jesús vino, murió y ha resucitado. Y si crees y te arrepientes de tus pecados, este mensaje de perdón de pecados será aplicado a ti. Y eso es lo que los discípulos hicieron. Si usted lee en Hechos y el resto de las epístolas, verá un mensaje consistente. Comenzando en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, aparte de Jesucristo, porque ellos proclamaron, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el Evangelio, las buenas nuevas, fueron previstas por los profetas, anunciada por los ángeles, cumplida por Cristo mismo y luego proclamada por los discípulos a las naciones y continúa siendo proclamada hoy. Y la razón es porque es bueno. Si no hubiera sido bueno, no hubiésemos seguido proclamándola. Detrás de todo eso está la bondad del mensaje. Y la razón es que es bueno por su contenido. Los ángeles dijeron, Lucas 2:10, he aquí os doy nuevas de gran gozo. Porque dijeron los ángeles a los pastores en Lucas 2:11, que os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que salvará de sus pecados, que es Cristo, literalmente el Mesías y también el Señor. Nació hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Quiero que todos ustedes entiendan que usted nunca escuchará una noticia mejor que esta. Ustedes están en una posición privilegiada por haber escuchado este mensaje. No todos han escuchado este mensaje. Isaías dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y no es que los pies literales son hermosos. Si usted se imagina una persona que camina mucho en la selva y en las montañas, yo asumo que esos pies no serán hermosos, pero lo son porque llevan un mensaje. Si usted se imagina un lugar donde nunca se ha predicado el evangelio y alguien va ahí, que no sepas que hay algo entre tú y tu creador que no se ha podido resolver y que esta persona se arriesgue su vida para predicar el mensaje a ellos, cuán hermosos son esos pies. ¿Lo sabes? ¿Sabes este mensaje? Porque Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un buen mensaje, un gran mensaje. Quizás la mejor parte del mensaje es que el mensaje es personal. Esto quiere decir que es íntimamente relacionado contigo. Lucas 2:11 dice, dijeron los ángeles, que os ha nacido a ustedes un Salvador, Cristo es el Señor. Me alegro de que otros reciban buenas noticias y sin embargo, aunque sean buenas, si no me afectan a mí personalmente, pronto las olvidaré. Pero si esas buenas noticias se relacionan conmigo directamente, entonces serán difíciles de olvidar porque siento los efectos de ella. Un hombre enfermo, dice un comentarista, no siente la misma alegría de la recuperación de otro hombre como la misma ventaja que la suya propia. Cuán precioso es el evangelio para aquellos que han sido directamente afectados por él. Para aquellos que habiendo comido de sus frutos y probado de sus glorias, lo harán por toda la eternidad. No hay duda de que el hombre que nace ciego se alegró al saber que Jesús había sanado al paralítico.
Y sin embargo, cuánta más alegría habrá experimentado en ese momento en que Jesús lo sanó a él y abrió sus propios ojos. Él pudo ver. Él vio a Jesús cara a cara. Amigos míos, nunca pierda la maravilla de que el mensaje del Evangelio, si están en Cristo a través del arrepentimiento y fe, que está íntimamente relacionado contigo, que tú has sido perdonado, que has sido hecho justo delante de Dios, que todas las maravillas del Evangelio, si estás en Cristo, un día vendrán a ti. Eso es una asombrosa realidad. Y no solo eso, Jesús no solamente vino a buscar el que estaba perdido, Él vino porque te tenía a ti en mente, porque vino a salvarte a ti al morir en la cruz del Calvario. Lucas 15, 4 al 5. ¿Qué hombre de vosotros, preguntó Jesús a los fariseos, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no dejas las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Considera por un momento que usted era ese si está en Cristo. Él dejó el cielo, vino a la tierra para buscar y salvar al perdido. ¿Y qué hizo el buen pastor cuando la encontró? Verso 5. Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros. Era su oveja. Él venció. Él la compró. Y se fue gozoso. Y cuando ese pastor llegó a su casa, recuerda lo que hizo al llegar a la casa, cuando ese pastor regresó, reúne a todos sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que había perdido. Os digo, dijo Jesús, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y ese eres tú si te has arrepentido, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo bueno por lo que es, sino que también es bueno porque se aplica directamente a ti. Esas son las buenas noticias. Y aún así hay más detrás de todo eso. Es bueno no porque solamente aplica directamente a ti, considere también esto. Y es porque el Evangelio es inesperado. No lo estábamos esperando. De hecho, no estamos inquiriendo ni buscándolo. Y podemos ilustrar esto con los pastores. Allí estaban en el campo cuidando el rebaño por la noche. Como la canción dice, la palabra proclama, los ángeles aparecieron y ¿qué hicieron? Le anuncian a los pastores las buenas noticias. Y eso es lo mismo para nosotros. No estamos buscándolo, no lo estamos esperando, pero Dios nos anunció el Evangelio a pesar de nuestra falta de búsqueda. Un príncipe que vive con la expectativa de la corona, aunque yo no soy un príncipe, me imagino que la recibirá con gusto cuando llegue. Y sin embargo, cuánto mayor será la emoción de una corona y una herencia para alguien que ocupa la posición más baja del reino. Sin esperanza de avanzar jamás. Ese es nuestro estado. Cuán dulce es el mensaje del Evangelio para quienes se ven como aquel pobre siervo coronado inesperadamente, no como el príncipe, sino como ese siervo inesperadamente y merecidamente que ha comenzado a comprender algo de la inmensidad de su propia exaltación. Santiago 1:9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y yo añadiría también que cada uno de nosotros nos unamos a celebrar la exaltación de nuestro hermano. No éramos como príncipes esperando ansiosamente nuestras coronas, no, éramos más bien aquellos que eran enemigos del rey, aquellos que momentos antes de nuestra justa ejecución recibieron una corona. Pudimos entrar al palacio del rey y sentarnos a su mesa por toda la eternidad. Y usted se preguntará por qué.
Y es porque el rey sacrificó su propio hijo en nuestro lugar. Ese es nuestro estado. Un acreedor, dijo Jesús en Lucas 7:41, tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Ahora, ¿cuál de ellos amará más? Preguntó Jesús. Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. ¿Cuál era la ocasión de este pasaje? Bueno, aquí estaba una mujer que había entrado a la casa y estaba llorando, lavando los pies de Jesús, ungiéndole. Y los discípulos se enojaron. Y el Señor les señaló que ella entendió bien la exaltación que vendría a ella a través del perdón de Cristo. No solo nuestra deuda ha sido cancelada, sino que también ha sido cancelada en un momento en que no buscamos su cancelación. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas, y esta es la línea inesperada, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová no cargó en nosotros, sino en él. Romanos 5:6, Pablo escribe, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo, por supuesto, ya ha resaltado esto. Si va conmigo en Efesios capítulo 2, aquí verá todo elemento de los que hemos estado discutiendo. Efesios capítulo 2, verso 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El verso 3. Vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, no estaba buscando por eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solamente vida, y aquí es la parte extremadamente importante, que nos levantó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús y yo amo esto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No estaba buscando eso, estabas muerto, Dios te dio la vida, el Evangelio es bueno, te resucitó con Cristo en los lugares celestiales, te ha mostrado las inconmensurables riquezas de su gracia en bondad. Y por último, el Evangelio es personal, las inconmensurables riquezas de su gracia en bondad hacia nosotros. Una y otra vez debemos predicar consistentemente a nuestros corazones las grandes verdades del Evangelio. No sea que comencemos por el olvido y nos volvamos fríos y sin vida y sin amor y comencemos de nuevo a vivir nuestros días sin la esperanza y el gozo que son nuestro en Cristo. Si hacemos esto correctamente, traerá a nuestra vida gozo. Y lo mejor de todo eso es que es verdad. Millones, billones alrededor del mundo están creyendo una mentira en la que han puesto toda su esperanza. Pero no es verdad. Y aquí nosotros tenemos un mensaje que basado en el testimonio de la Escritura
y la experiencia del Espíritu Santo y el cambio en nuestros corazones es verdad. Eso no es una desilusión, es una verdad. Ese mensaje del Evangelio que Pablo encontró en cadenas. Él no dejaría de estar encadenado. ¿Y por qué? Porque eso es un mensaje por el que vale la pena morir. No podemos imaginarnos yéndonos lejos del Evangelio. Y entiendo que Él quería hacernos pensar lo mismo para que permanezcamos firmes en el Evangelio. Así que el Evangelio es mucho más de lo que podamos hablar en nuestro tiempo aquí, pero hay otro elemento, y ese es nuestro segundo punto. ¿Qué se entiende por la paz del Evangelio? El Evangelio de la paz. ¿Qué es lo que Pablo se refiere con esa frase? Bueno, primero tenemos que decir que la paz del Evangelio significa paz con Dios o la reconciliación con Dios. Entonces la paz que se debe atar es la paz de la reconciliación con el Padre. Es el entendimiento de que no hay ya hostilidad entre aquellos que están en Cristo con Dios. Hay paz, la guerra se acabó, no se volverá a comenzar esa guerra, la paz será proclamada. Y por cierto, ese no es el tipo de paz que significa que la guerra ha terminado y que no hay relación. No, ese es el tipo de paz que Cristo nos ha traído literalmente de enemigos ahora cerca de Él. Y no solo eso, sino que nos ha reconciliado de tal manera que podemos tener comunión con el Padre. Salmo 7:11 dice que Dios está enojado contra el impío todos los días. Y eso es verdad. Pero ya no tenemos que temer su ira, porque ahora somos sus hijos. Nos ha perdonado y nos ha puesto en su Hijo y nos trata como hijos. Así que el Evangelio de la Paz nos recuerda que hemos sido plenamente reconciliados con el Padre. Efesios 2:14, porque Él, ese es Cristo, es nuestra paz. En el verso 16, nos ha reconciliado a ambos con Dios, matando así la enemistad. Estamos en paz con Dios. Eso es un gran beneficio. Pero sin el segundo beneficio no puede beneficiarse del primero. No solamente tiene paz con Dios, sino que tiene paz con usted mismo. Esta es la paz que viene de una conciencia limpia. Y esa es una de las posesiones más preciadas del cristiano. La verdad es que mientras éramos enemigos de Dios, también éramos enemigos de nosotros mismos en el sentido de que nuestra propia conciencia nos acusaba. Porque si tienes una conciencia sucia, tienes que suprimir la verdad que se proclama o ser puesto en un perpetuo estado miserable. Recordemos la palabra del rey David cuando aún vivía en pecado no confesado. Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Una conciencia contaminada roba tanto el gozo como la fuerza. Y porque hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo, podemos tener confianza de que incluso cuando pecamos, Él nos aceptará cuando acudamos a Él en arrepentimiento y confesión. Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y me encanta cómo David comienza ese salmo, Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Bienaventurado aquel que tiene una conciencia limpia delante de Dios. ¿Cómo obtienes esa conciencia limpia? No es a través de las obras, no es a través de limpiarte a ti mismo, es a través de creer en el Evangelio que el Espíritu Santo te limpia. Esa es la única manera en que tienes una conciencia limpia. Sabes que el Padre te ha aceptado porque te ve como Cristo, te ha dado su justicia. Como resultado, Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No debe haber ninguna duda mientras nos acercamos, purificados los corazones de mala conciencia o una conciencia acusadora. Antes de estar en Cristo, queríamos acercarnos, pero no podíamos porque nuestra conciencia nos acusaba, pero ahora en Cristo está limpia. Y, y sabemos que podemos ir en confianza al trono de la gracia y hallar oportuno socorro en nuestro tiempo de dificultad. Proverbios 28:1 dice que el impío huye sin que nadie lo persigue, y esto porque su conciencia lo acusa. Pero el justo está confiado como un león, y es porque su conciencia no le acusa. Y así, aunque Satanás puede deambular como un león rugiente buscando a quien devorar, encontrará que un cristiano cuya conciencia está limpia no huye ante su presencia, porque él también es como un león, es valiente, plantado, sabiendo que Dios le ha perdonado. Esta es la paz del Evangelio. Pero Pablo también tiene esto en la mente y es la paz unos con otros o la paz de la unidad. Lo ha dicho muchas veces en Efesios. Ha derribado la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, reconciliando mediante la cruz con Dios a ambos en un solo cuerpo. Son Efesios 2. Eso nos ayuda a recordar que Dios nos ha perdonado, que hemos sido reconciliados. Pero el Evangelio también nos ayuda a recordar que hay otros que están también de pie con nosotros. Jesús dijo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. Jesús lo dijo. Él sabía que era cierto. ¿Qué hizo? Unió su casa para que fuera fuerte y capaz de mantenerse de pie. Nos dio paz no solo con Él, pero también unos con otros, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hemos sido unidos. El Evangelio de la Paz incluye la paz unos con otros. Así que tenemos la última pregunta. ¿Qué significa el apresto del Evangelio o disposición del Evangelio? Hay solamente dos posibilidades. La disposición de la que habla el apóstol es la que nos otorga el Evangelio, o es una voluntad o disposición para compartir y anunciar el mensaje de la paz. A favor del segundo punto, tenemos Isaías 52, un pasaje paralelo. Cuán hermosos son los pies sobre los montes del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, Pablo nuevamente dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Por supuesto, el argumento es que estos dos versos, quizás Pablo nos está llamando a predicar el y proclamar el Evangelio. Siempre estar listo. Y tan cierto como eso es verdad, y aunque eso es verdad, no creo que sea lo que tenga en mente en nuestro pasaje. En primer lugar, Pablo no dice calzado los pies con el apresto o disposición de anunciar el Evangelio de la paz, sino con la prontitud del Evangelio de la paz. En segundo lugar, como ya hemos señalado, el contexto aquí consiste en adoptar una postura defensiva en lugar de ofensiva, que sería una proclamación.
Y tercero, como hemos mencionado también, el verbo principal en el contexto presente es estar firme, no caminar o avanzar. Por lo tanto, el llamado aquí, aunque es verdad que tenemos que predicar el Evangelio, pero el contexto aquí significa que los creyentes deben estar listos o preparados para resistir los ataques de las fuerzas del mar, porque estar firmemente arraigados en el Evangelio de la paz. Y por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que nuestra postura firme y nuestro paso seguro proviene de la tranquilidad y la paz que tenemos en el Evangelio. Tenemos que entender que no hay otro lugar para nosotros ir. Satanás quizás nos acusará, pero nos pararemos firmes en las verdades del Evangelio. Cuando pecamos, usted pensará, puedo ir a otro lugar para encontrar paz, pero no, es en el Evangelio. No hay otra palabra para proclamar contra las acusaciones del enemigo y defendernos de las tentaciones del enemigo. Otra de que tenemos paz con Dios. No hay otro lugar ahí a donde ir. ¿Por qué? Porque debemos vivir detrás de lo que nos ha sido dado en el Evangelio. Si eres presa fácil, si te sientes presa fácil de las tentaciones del enemigo, si te has dado a tu carne, quizás debes mirar a tus pies y si estás realmente llevando los zapatos del Evangelio, si realmente estás plantado en las verdades del Evangelio, que son nuestras en Cristo Jesús. Hoy día lo que se habla es de deconstruir, pero cuando deconstruyes terminas con nada, porque Dios ha construido para nosotros una salvación en Cristo Jesús que es perfecta. Solo que sea que se ofrezca, no nos alejamos, porque en Cristo, solamente en Cristo, está nuestra esperanza de salvación. Ore conmigo. Gracias, Señor, por tu gracia y misericordia, Padre, por lo que nos has provisto en su Hijo Jesucristo. Entendemos que solamente hemos hablado poco de ese tema, Señor, pero espero que haya abierto el apetito de nosotros para buscar más de lo que tenemos en Cristo y contemplar más la belleza de Cristo. Padre, que esas verdades nos hagan más fuertes contra lo que sea que Satanás nos ponga en el camino. Deseamos, Señor, asombrarnos. Somos prontos a dejar nuestro primer amor, Señor, pero recuérdanos diariamente qué absurdo y tonto sería separarnos de ti, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha confiado en tu Hijo Jesucristo, que no ha visto la bondad del Evangelio o experimentado las bondades del Evangelio, Padre, le pido que por su Espíritu Santo se las provea, Señor, y le dé gracia a sus vidas, que abra sus ojos para que ellos puedan ver lo que nosotros vemos hoy. Oro esto en el nombre de Cristo Jesús.